Bueno, como parte de nuestro curso, ahora vamos a hacer una introducción de algunos temas básicos de estadística descriptiva. El primer concepto que quiero hablar es el concepto de universo. Entonces, en estadística, el universo son el conjunto de los individuos objeto de la investigación. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos. Digamos, si estoy haciendo un análisis estadístico de la capacidad hidrográfica, entonces el universo, digamos, serían todos los ríos. Si estoy haciendo algún análisis que sea social, digamos, el universo podrían ser todos los habitantes de una zona. Si estoy haciendo un análisis de pronto dentro de una entidad, podría ser todos los registros de datos de esa entidad. Otro ejemplo, digamos, si uno está hablando de una fractura, entonces digamos que yo puedo pensar que tengo, digamos, un trozo de madera, y ese trozo de madera pues está hecho de una serie de fibras que corren a lo largo del trozo de madera. Entonces serían todas las fibras del trozo de madera, sería mi universo. Entonces, cuando digo individuos aquí, fíjense que tienen toda una serie de características generales. Digamos, un río tiene un montón de características, los habitantes de una zona tienen un montón de características, los registros de datos tienen un montón de características. Luego entonces pasamos al siguiente concepto, es el de población, que ya son el conjunto de mediciones de una variable en cada individuo. Entonces, volviendo a la referencia, se usa la letra mayúscula N mayúscula para hablar sobre esta población. Entonces, digamos, si ya sé que estoy trabajando con un río, con todos los ríos, entonces una variable podrían ser el caudal en el punto medio de todos los ríos. Digamos que yo quiero estudiar la qué tan sano o qué tanta capacidad tengo de mover carga o de mover agua por todos los ríos de un país. Entonces yo quisiera, digamos, caracterizar todos los ríos de Colombia y saber qué tan buenos son eh, en, en, en mover agua, por decirlo así, y luego eso puede ser usado para otras cosas, por ejemplo, para mover carga. Entonces quiero coger todos los ríos de una cuenca hidrográfica y voy a medirle simplemente el caudal en el punto medio. Entonces ese sería una población. El conjunto de la medición del caudal en el punto medio de todos los ríos de una cuenca hidrográfica sería una población. Digamos, tengo un solo río y quiero estudiarle otra variable, podría ser la longitud de sus tramos navegables. O, por ejemplo, número de especies aprovechables. Tenemos por ejemplo, para el caso de los habitantes de una zona, entonces yo podría decir que mi población podría ser el último grado cursado. Entonces, escojo una variable, la variable es el último grado cursado, y la población sería los registros del último grado cursado de todos los habitantes. O, por ejemplo, el lugar de vivienda. O, por ejemplo, su edad. ¿Sí? Entonces, el universo es un individuo, que es una cosa más complicada, que tiene un montón de características, pero luego cuando hablamos de población, entonces les vamos a medir una variable, y esa variable, por ejemplo, podría ser alguna de estas. ¿Listo? De los registros, pues podría ser la fecha del registro, o la longitud en palabras del registro, o el tipo de solicitud del registro. Entonces, esos dos conceptos estadísticos básicos, universo y población. Ahora, en la estadística, entonces, siempre que queremos caracterizar esa población para poder hablar sobre los individuos, y para ello, entonces, normalmente tenemos que tomar una muestra. Entonces, la idea es que si yo tengo un universo, puede que esa cantidad, esa capacidad, esa cantidad que yo quiera medir, pues sea imposible de medirla en todos los individuos. Entonces, digamos, eh, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, digamos que estamos hablando sobre la calidad de la malla vial en Bogotá. Entonces, eh, para ello yo podría querer medir, digamos, en todas las calles de Bogotá, querer medir todas las fracturas y microfracturas y huecos que podría haber en las calles de Bogotá. Entonces,
pero digamos que lo quiero hacer a un nivel completamente completo, digamos, o cualquier nivel que yo lo quiera hacer, pues tengo que definir. Por ejemplo, yo puedo definir, bueno, voy a medir cualquier fractura que sea mayor, cuya longitud sea mayor que cierta distancia, que a cierta distancia base. Por ejemplo, digamos, si esta distancia base, digamos, fueran, no sé, 20 centímetros. Entonces, eso me daría una, una, una población primero, bueno, primero mi universo pues sería todas las fracturas, sería una cosa gigantesca. Luego mi población pues sería también una cosa muy grande porque, digamos, si usted va y mira, de pronto serían muchas y entre más chiquito sea esto, pues más fracturas va a haber. Entonces lo que se busca es hacer una muestra. Entonces usted dice, bueno, entonces no voy a ir a todas las calles de todas las, porque digamos eso sería prácticamente imposible, sino que voy a tomar una muestra representativa. Entonces voy a decir, bueno, entonces voy a coger, no sé, un par de avenidas grandes, unas 10 calles o, digamos trozos de vía particulares en los barrios, voy a tomar tantas secciones de bicicarril. Entonces construyo una muestra. Entonces para construir esa muestra se busca que la muestra sea representativa, o sea, no voy a irme únicamente a la zona en la cual está mejor la malla vial para decir que la muestra me representa esa población, sino que pues tengo que justamente se dice muestrar, ¿no? Tomar individuos de toda la población para poder decir que sí representa a la población. Entonces las características de una muestra representativa son similares a la población y se usa la variable n minúscula, perdón, la letra n minúscula para hablar de una muestra. Entonces el tamaño de la población es n y el tamaño de la muestra es n minúscula. El siguiente concepto es el concepto de parámetro. Entonces, en estadística, los parámetros son características de la población de referencia. Esas características normalmente se usan características agregadas. Por ejemplo, digamos, si la población son la longitud de las fracturas mayores a 20 centímetros en todas las calles de Bogotá. Entonces, el parámetro sería, por ejemplo, el promedio de la longitud de todas las fracturas mayores a 20 centímetros en Bogotá. Fíjense que es una característica agregada de toda la población. Característica de la población de referencia. ¿Listo? O, digamos, también se puede hablar de proporción, se puede hablar de total, se puede hablar de varianza, se puede hablar de distribucionalidad. Entonces, todas esas serían características de una población de referencia. Y usualmente los parámetros desde el punto de vista estadístico son desconocidos, o sea, son objetos de investigación. Volviendo al ejemplo del último grado cursado, entonces yo, en teoría, como investigador social, no sé, llego digamos, como funcionario público, llego a alguna zona y quiero establecer un programa, entonces yo no sé cuál es el último año cursado de toda la gente, pues digamos, porque esa información pues no me la han dado. Entonces eso sería algo que yo quisiera medir y de pronto caracterizar, o la longitud de los huecos, el parámetro de ruptura de las fibras, cualquier cosa de esas sería objeto de investigación y yo no lo sé. Esa es la característica del parámetro en estadística. Se parecen, aunque no son los mismos, los parámetros de los modelos matemáticos, del modelado matemático de las funciones. Normalmente cuando yo estoy hablando de una función, por ejemplo, digamos que yo tengo la función potencia, digamos que voy a trabajar con la función potencia. Entonces la función potencia sería, por ejemplo, f de x es igual a x elevado a la r, donde r es la
justamente la potencia. Entonces fíjense que aquí en matemáticas yo diría que esta es una función y que r es un parámetro de esa función. ¿En qué sentido? En que al yo tomar diferentes valores de r voy a tener diferentes funciones. Por ejemplo, si yo tomo r igual a 1, entonces la función sería f, pongámosle algún apellido acá, a f sub 1 de x igual a x a la 1, entonces esta sería la potencia a la 1. O si tomo r igual a 2, entonces la función, llamémosla f sub 2, sería x al cuadrado. Entonces, en matemáticas, en ese sentido, se habla de parámetros, son valores que se usan para determinar una función específica de una familia de funciones. Digamos, x a la r son potencias, todas las potencias tienen ciertas características comunes entre ellas, mientras que se diferencian por el valor de r. Entonces, en ese sentido, digamos, en matemáticas, teóricamente, digamos, uno podría, uno ya sabe el parámetro, porque uno define, por ejemplo, la función x al cuadrado sería una función potencia con parámetro 2. Entonces, en eso hay cierta diferencia con la estadística, aunque luego vamos a ver que se relacionan estos dos conceptos, en que en estadística realmente lo que estamos haciendo es buscar este parámetro. Digamos, cuando yo tengo la población y yo no sé el parámetro, entonces lo que yo estoy buscando el parámetro para relacionarlo con una función, pero eso pues lo podemos dejar un poquito más adelante. Entonces esa sería la diferencia entre parámetro en estadística y parámetro en matemáticas en general. Y el otro concepto es el de estadística o estadígrafo, que son cálculos sobre los datos de la muestra que estiman los parámetros de la población. Entonces, como les decía en este ejemplo, yo tengo la población de todas las fracturas que tienen más de 20 centímetros. Si yo tuviera un ejército de 1 millón de personas y gran capacidad, los podría sacar a la calle a medir todas las fracturas, pero como les digo, eso se demoraría muchísimo, ¿no? Bueno, entonces tal vez no está en capacidad de los humanos, porque al hacerlo también nos demoramos tanto que cambiaría la población. Pero bueno, pensemos en un momento, tomémonos una licencia literaria y entonces pensemos de un punto de vista mágico. Digamos que yo puedo llamar al mago de la lámpara o a Thanos y le pregunto cuál es, entonces, o a una diosa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese parámetro? Entonces, si uno tuviera capacidad ilimitada, pues entonces uno podría medir ese promedio. O sea, ese promedio existe en la naturaleza. Este promedio existe en la naturaleza, sea que nosotros lo podamos medir o no, ¿cierto? Existe en la naturaleza, sea que nosotros lo podamos medir o no. Lo que nosotros podemos hacer es que nosotros podemos tomar una población y en esa población podemos medir esa característica que sea la longitud, y en esta longitud entonces podemos sacar un promedio. Entonces, este de arriba sería el promedio sobre la población, y este de acá abajo sería nuestro promedio sobre la muestra. Entonces, las estadísticas o estadígrafos son los cálculos sobre la muestra que estiman los parámetros de la población. Por ejemplo, el promedio sobre la muestra es una característica que estima, o sea, debería ser parecido a el promedio sobre la población. Entonces, promedio muestral, varianza muestral, proporción muestral. ¿Listo? Entonces, esos serían esos conceptos estadísticos básicos que vamos a usar en el desarrollo del curso.